Hola, esto es Real Biopolítica, soy Iván Noreto, anfitrión. Hoy día hablaremos sobre Jerusalén antes del fin. Ya sabemos que Israel es un punto estratégico en la tecnodictadura que se va a venir. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre cómo pasó Jerusalén antes del fin. Este es un pasaje que está bajo la ciudad, que ha sido abierto al público últimamente. Está abajo del muro de las lamentaciones. ¿Ya lo puedes ver? Aquí. Está acá abajo. Ella es la arqueóloga que está encargada. Y aquí puedes ver ese pasaje, justamente abajo. Nadie se daba cuenta, la gente caminaba encima por las calles de Jerusalén. Y abajo había toda esta otra ciudad construida, con estas piedras antiguas que son de la época de Jesucristo. Acá lo tienes. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel han desenterrado este edificio de un ayuntamiento. Es una municipalidad, un ayuntamiento. La sede del gobierno local de Jerusalén. Jerusalén era sede de un reino, el reino de Herodes. Fue sede también del reino de Herodes. Ahí estaba el pretor, creo, el prefecto, el gobernante romano estaba ahí. Estaba el rey Idumeo de Judea, ¿no? O sea, pero también era una ciudad, claro está. Y como ciudad tenía su propio gobierno local y municipal. Igual que en Roma, que también se encontró el gobierno local de Roma, un gobierno local, el gobierno municipal de Roma durante toda la República Romana, ¿no? La República Romana, la monarquía romana, durante la República Romana y el Imperio Romano. Existió también ahí un ayuntamiento, una municipalidad. Igual pasó en Jerusalén, había una municipalidad. ¿Dónde estaba la municipalidad? La encontraron. Un día hablaremos de eso, del aula magna que encontraron en Roma, que es la municipalidad, si es que no hemos hablado antes, pero bueno. Encontraron esto, la municipalidad de Jerusalén en la época de Jesús. En la época de Jesús, que es la época del Segundo Templo, a unos cientos de metros de su contraparte moderna, de la municipalidad actual. A unos cientos de metros de la municipalidad actual de Jerusalén está abajo la municipalidad antigua de la época de Jesús. Estas son parte de las excavaciones realizadas en la ciudad vieja de Jerusalén. Esto es un sistema de túneles que permite a los turistas visitar la ciudad subterránea que existe en los túneles del Muro de Lamentaciones, para que puedan ver el tiempo cuando Jerusalén era esa próspera capital del mundo antiguo, del Medio Oriente. Bueno, está construida alrededor del año, mira esta imagen, esto es lo que encontraron, mira, excelente, ¿no? Ya, esto se construyó alrededor del año 20 después de Cristo, o sea, cuando Jesucristo era un muchacho, un joven, 20 después de Cristo. Fue después de que encontraron a Jesús debatiendo con los doctores del templo. Unos 6, 8 años después de eso. Esto empezó a construirse. Esta estructura, por lo tanto, es de la era romana. Se encontraba frente a una calle principal que conducía al monte del templo. Se usaba como una especie de triclinio. Triclinio es ese comedor para miembros notables de la sociedad en su camino al culto. O sea, por ahí pasaban los notables de la ciudad cuando iban al templo. Estaba construido con una fuente de agua ornamentada, hay una fuente de agua ornamentada y capiteles corintios decorativos, ¿no? Acá puedes ver las columnatas, ¿no? Ya está. Estaba construido así. Este edificio experimentó una serie de cambios estructurales en sus 50 años de uso antes de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo. Sabemos que Jesucristo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Cuando él habla de Jonás, habla de varias cosas, él está profetizando eso y está diciéndole a los cristianos qué es lo que tienen que hacer cuando vean que eso sucede. Los cristianos hicieron caso a Jesucristo después de su muerte, porque esto pasó después de la muerte de Jesús. Los cristianos hicieron caso al maestro y por eso pudieron salvarse y pudieron propagar la fe. Bueno, acá lo tienes, ¿no? Este ayuntamiento se construyó durante el periodo asmonio.
¿A qué me refiero? A los macabeos, que es la última dinastía judía de Israel. Los asmoneos son los macabeos. En nuestra Biblia católica existen dos libros, Macabeos 1, Macabeos 2, que habla después, que transcurren los hechos en ese libro desde la muerte de Alejandro, donde habla de la muerte de Alejandro, de los generales que se pelean y todo eso en el contexto, de la muerte de Alejandro hasta el gobierno de uno de los reyes macabeos que instaura y consolida el reino de Israel, el reino de Judá, hasta la conciliación del reino de Judá en manos de esta dinastía macabea. Y ahí habla del tratado con Roma, en ese libro de los macabeos. Justamente de esa época, de los asmoneos, cuando los judíos se liberan del yugo seleucida, de los emperadores griegos de Seleucida, se liberan de eso porque ellos rechazan la globalización de ese tiempo, porque ahora hay una globalización, ideología de género, transhumanismo, ecologismo, es parte de la globalización que lo estamos viendo aquí en Radio Política, cómo las élites lo promueven a través de sus peones progresistas y sus peones caviares, sus peones de la izquierda. En ese tiempo también había una globalización, y los judíos resistieron esa globalización para mantener su identidad. Eso lo puedes también ver en parte en el libro de Daniel, esa tendencia a mantener tu identidad. Y justamente eso es lo que está pasando ahorita. Solo que parece que cuando regrese el Hijo del Hombre apenas habrá fe en la tierra. Pocos que mantendrán su identidad frente a esta globalización. Parece. Bueno, esto es de la época de los macabeos. Vamos a ver. Ubicado al oeste del Arco de Wilson, justo al lado del pabellón de oración para hombres del muro occidental o muro de los lamentos. Una de sus cámaras fue descubierta y documentada en el siglo XIX, hace 2 siglos, por el militar y arqueólogo Warren. Otros también estudiaron la sala del ayuntamiento en el siglo XX. ¿Qué sucede? Después de excavar algunos de los pisos antiguos y realizar datación por carbono 14, llegaron a la conclusión que este opulento edificio no es antes del 20 después de Cristo, así dijeron. Realizaron la datación, descubrieron monedas, vieron las bases del edificio, restos de cerámica, y ubicaron el periodo de este edificio en no antes del 20 después de Cristo. O sea que a partir del 20 debió construirse este edificio. No antes del 20 este edificio no existía. Eso es lo que quieren decir. Después del 20 sí existió. Y en el año 70, cuando entran los romanos, todo pues se desola. Bueno, acá lo puedes ver. Mira esto. Es excelente. Acá tienes el capitel. Acá está. Está buenazo. Ha quedado buena parte de esa majestad que tenía ese edificio. A pesar de la influencia romana en la arquitectura, de la estructura de Jerusalén, en ese momento todavía esta ciudad, Jerusalén, era una ciudad culturalmente judía. Las decoraciones de los espacios, la cornisa esculpida con pilastras, pilares de soporte de planos, no incluían imágenes grabadas prohibidas por la Torá. O sea, habían asimilado esa cultura, ese arte, pero le habían quitado las imágenes. Esta iconoclastia que tienen los judíos, ¿no? Le habían quitado eso. Pero habían conservado el diseño, sin poner imágenes de animales, de personas, de plantas, sin poner imágenes. Habían conservado el diseño, como lo puedes ver aquí. Acá están los capiteles, acá están las columnas, ¿ves? Han conservado el diseño. Pero excluyendo eso que está prohibido pues, por la religión. Bueno, la sala, esta enorme sala, probablemente fue utilizada por funcionarios de la ciudad por lugar del templo, los cuales querían impresionar a sus invitados. O sea, los diplomáticos, las delegaciones venían acá y con esto se impresionaban, ¿no? Se daban una impresión como que este lugar es un lugar muy importante, por la forma como lo mostraban. Bueno, los visitantes ahora pueden imaginar la opulencia del lugar. 2 cámaras laterales servían como salas de recepción
ornamentadas, y entre ellas había una magnífica fuente con agua brotando por tuberías de plomo incorporadas en medio de los capiteles corintios que sobresalían de la pared. Bueno, pero ¿cómo llegaba el agua a ese edificio? Esa es la pregunta del $1.000.000. Algunos dicen que llenaban con un balde una especie de cisterna y de ahí bajaba a ser utilizada. Pues, es agua dulce y limpia, lo llenaban a mano por tuberías, ¿no? Con baldes lo llenaban, hacía mano, pues, sí, y ya después se hacía la magia, ¿no? La fuente ya hacía lo suyo. Bueno, entonces como puedes ver en Jerusalén, ahí lo ves, aquí ves una de las columnas. Ahí está. En Jerusalén pues había varias ciudades, hay varias ciudades debajo de la ciudad, sobre todo debajo de la ciudad vieja. Muchas secciones enteras quedaron completamente intactas bajo tierra, como puedes ver. Acá puedes ver, ¿sigues viendo? La nueva construcción se realiza sobre estructuras más antiguas, con techos abovedados que sirven como bases de construcción y cámaras aún intactas, utilizadas como sótanos o cisternas, incluso espacios de vida escondidos. O sea, esa vieja ciudad sirve de cimiento, esta ciudad que estamos viendo acá abajo, sirve de cimiento a la nueva ciudad que está arriba, por la cual la gente está caminando, transitando, trabajando, comerciando. Entonces, aquí ya se puede experimentar esa ciudad antigua, ¿no? Un modo ya subterráneo. Es un turismo subterráneo, urbano, subterráneo. Existe la sensación, pues, de que un mundo subterráneo está en paralelo con el mundo viviente de la superficie, pero a diferencia de las visitas a otros sitios arqueológicos al aire libre en Israel, como Cesarea o Megido, el universo subterráneo de Israel tiene para el visitante esa magia de dar la sensación de un mundo entero que no fue completamente destruido. Bueno, aquí lo puedes ver, ¿no? Acá puedes verlo, y acá podemos ver, acá está, podemos ver más. A ver, ahí puedes ver, ahí lo ves. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? En el año 70, en el año 70 todo cae. ¿Ves? En el año 70 todo esto todo cae y la gente pues tiene que abandonar Jerusalén. Ya sabemos lo que pasó. Vinieron los romanos y todo se arrasó. ¿Y cuándo empezaron a avanzar? En el año 20. Poco a poco comenzaron a aumentar más cosas al ayuntamiento. Comenzaron a ponerle más cosas lujosas, de confort, de bienestar. Estaban recibiendo a delegaciones extranjeras, justamente en el centro del mundo, que es Jerusalén. ¿Sabes qué sucedió? Estaban haciendo ampliaciones en este viejo ayuntamiento, aún después de la muerte de Jesús. Estaban pensando ya en grande, en mejorar las cosas, en mejorar su ciudad. Eso estaban buscando. ¿Y qué pasó? Mientras estaban ampliando su ayuntamiento, sus edificios, sus palacios, sus espacios urbanos, de un momento a otro, tal como lo dijo Jesús, vino la destrucción repentina. ¿Por qué ampliar este ayuntamiento? ¿Por qué ampliarlo? ¿Por qué pensar en grande con este ayuntamiento? Porque sentían paz y seguridad. Como había mucha paz y seguridad, comenzaron a seguir levantando más graneros, como dijo Jesús en su parábola. Más graneros. Levantaron un granero, levantaron otro granero más, para que les vaya mejor. Hacían eso, hacían eso, hacían eso. Y no se dieron cuenta que de un momento a otro, todo se terminó. Estaban tan seguros en querer seguir aumentando esta magnificencia, engrandeciendo esta grandeza tan visual, tan impresionante, tan monumental de sus ciudades, que no se dieron cuenta que se venía el peligro.
no se dieron cuenta que de un momento a otro, toda esa ciudad iba a caer. Sin embargo, seguían creciendo, poniendo más pasadizos, poniendo más fuentes, poniendo más columnatas. Y de un momento a otro, como sentían paz y seguridad para seguir creciendo, hubo destrucción repentina. Y así es como terminó la vieja Jerusalén. ¿Mm? ¿Pensarías que la vieja Jerusalén termina con elementos de desastre anteriores a la caída? No. Había bastante prosperidad y la gente vivía de maravilla. El desastre vino luego repentinamente. Por eso no puedes ver síntomas de decadencia cuando ves Jerusalén, cuando ves estas murallas, cuando ves esto, no ves síntomas de decadencia. No hay. Hay síntomas de esplendor. Pero de un momento a otro, todo esto tiene que abandonarse. Y la ciudad es destruida. De un momento a otro. Así. Esto se llama destrucción repentina. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando advirtió a los cristianos lo que iba a suceder en los tiempos del fin. Y ese tiempo está sucediendo ahora. Que esto nos quede de lección. Pues soy Iván Oré, siempre recordándote que la verdad está a la vista. Y no te olvides de ingresar a nuestras redes, a nuestros canales. Acá puedes ver más cosas en nuestros canales. Puedes verificar. Entra a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.